bien. Aleluya. Gloria a Dios por la vida de cada uno, que cada uno tenemos un testimonio, algo para compartir. Y ahora sí, a nuestro pastor general le damos lugar. Gracias, vamos a recibir Dios. la palabra Amén. de Dios. Muy bien, gracias. Amén, hermano. Muy bien, gloria a Dios. Chicos, gracias por la alabanza tan bonita que habéis hecho esta noche. La verdad que hemos disfrutado mucho, ¿sí o no? Por favor, faltaría más, claro que sí. Bueno, pues con estudiantes así da gusto ser maestro, ¿no? Porque aprende uno más de ellos que ellos de uno, ¿no? Pues efectivamente estamos muy agradecidos, muy contentos con el Señor por este privilegio que nos está dando aquí en Novelda de haber comenzado esta escuela bíblica. Durante 4 años, todos los meses aproximadamente, todos los años aproximadamente por este mes, entre marzo y abril, nosotros celebramos congresos, ¿verdad? El primer congreso lo celebramos en Toledo, en una carpa parecida a esta, y fue una bendición porque era la primera vez que muchos hermanos que no se habían visto más que por internet, por Zoom, se conocían personalmente, y fue realmente un tiempo maravilloso, un tiempo inolvidable, donde aquellos hermanos que se conocían simplemente por las redes sociales, por fin pudieron abrazarse, saludarse, conocerse personalmente, y fue algo realmente maravilloso. Bueno, fue tan maravilloso que eso nos motivó a hacer un segundo congreso en el mismo lugar. Lo que pasa es que el primer año fue, digamos, en un salón cerrado, después tuvimos que alquilar una carpa porque ya la gente no cabía, y seguimos así, seguimos todos los años celebrando distintos congresos con diferentes lemas, con diferentes eslogans. El tercer congreso lo celebramos aquí, justamente en Alicante. Creo que hay un sitio que se llama Gondomar o algo así, ¿no? Cerca del mar, cerca de aquí. Ahí tuvimos un tercer congreso. Fue también fantástico, fue un tiempo realmente maravilloso. Y el cuarto lo tuvimos en el Escorial, con un frío tremendo que hizo ese año en el Escorial en Madrid. Y en teoría teníamos que haber hecho en España otro congreso con toda la gente que nos conoce y de nuestras iglesias, pero Dios puso en mi corazón hacer algo diferente este año. ¿Por qué? Porque nos venimos dando cuenta de que hay una gran necesidad de obreros, ¿sí? De gente preparada. Por ejemplo, tenemos grupos de gente en Zaragoza, tenemos una iglesia preciosa en Madrid, que ya han tenido que alquilar un lugar más grande. Tampoco tienen pastor. Tenemos diferentes lugares donde hay gente, pero no hay obreros, no hay personas preparadas. Entonces, ya digo, pues Dios puso en mi corazón decir, bueno, vamos a hacer algo diferente este año, vamos a preparar al mayor número posible de personas que quieran en un momento determinado prepararse para servir al Señor, y así en un momento determinado pues los podemos mandar a Zaragoza, a Madrid, a Burgos, a Bilbao, en fin, a donde haga falta. Hemos empezado también con un grupito en Valencia, que ya llevan varias semanas reuniéndose. Ahora Iván, el pastor que lleva nuestra iglesia en Javia, se va a trasladar a Valencia una vez al mes, un fin de semana, porque otro fin de semana se tiene que ir a Madrid. Y así nos estamos constantemente turnando unos a otros, ¿no? El tiempo que estemos aquí prácticamente no vamos a tener respiro, no vamos a tener ni un día de descanso, porque las clases son de lunes a viernes, por las mañanas, luego por la tarde, en fin, hay distintas tareas, distintos trabajos. Aquí en la finca hay gente que estudia, en fin. Pero hemos decidido hacer 2 viajes a Madrid. De hecho, mañana me voy con la mitad del grupo, nos vamos a Madrid. Estaremos el sábado y el domingo. El lunes volvemos, ¿sí? El lunes por la mañana, Pastor Joselo, tendrás que ayudar a los que se quedan aquí. Y el otro fin de semana, los que fueron a Madrid se quedan y los que no fueron a Madrid van conmigo. Y así estaré yo aquí hasta el día 28. El día 29, Elena y yo salimos para Madrid, donde haremos noche. Bueno, venimos el último fin de semana, que cae en día 26, ¿no? Cae 26, me parece. Y el día 28, 29 nos vamos a Madrid. Y nos vamos con un grupo de unos 50 y pico hermanos a Turquía, porque como las puertas están cerradas y el espacio aéreo de Israel está cerrado, el viaje que solemos hacer a veces en el mes de mayo a Israel no lo vamos a poder celebrar porque, en fin, las circunstancias no se prestan, pero tenemos la opción de poder ir a Turquía. Y bueno, Armando también viene con nosotros. Armando es el hermano que hace posible que ustedes vean todos los cultos en directo y YouTube y todo eso. Él está detrás de las cámaras, pero es muy importante, muy importante. Sin él
ustedes no verían nada, porque allá arriba, cuando estamos retransmitiendo los cultos, hay un grupo de hermanos que están trabajando para hacer todo posible, ¿verdad? Lo cual a veces se complica, no es fácil, pero gracias al Señor, pues ahí estamos. Luego el tema de los devocionales y todo esto, ¿no? Entonces vamos a estar en Turquía porque hay un recorrido muy bonito que consiste en las 7 iglesias del Apocalipsis. Que por cierto, en estos días yo le pedí a los estudiantes que hicieran un trabajo, un estudio acerca de las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Y aunque están en Turquía, antaño se conocía como Asia Menor y era un bastión del cristianismo. Era un lugar donde había iglesias fuertes, iglesias hermosas, que probablemente salieron todas de la iglesia madre de Éfeso, pero se fueron estableciendo congregaciones en toda esa región, pero lamentablemente no siguieron las instrucciones que el Señor les dio y hoy en día lo que vamos a ver son ruinas. Aquí estuvo la iglesia de Éfeso, aquí estuvo la iglesia de Esmirna o de Pérgamo, de la Odisea o de Tiatira o de lo que fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis son mensajes de advertencia para los creyentes a lo largo de la historia. Vamos a ver en estos mensajes que son mensajes donde Dios reconoce lo que la iglesia está haciendo. Lo que hacemos no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Dios no es sordo, ni mudo, ni ciego. Él ve perfectamente lo que hacemos y por qué lo hacemos, qué es lo que nos motiva, ¿no? No solamente vemos que Dios reconoce el trabajo de la congregación, sino que hay momentos en los que Dios tiene que poner el dedo en la llaga, señalar al pecado y decir, no estáis haciendo las cosas bien. Y si siguen por ese camino de desobediencia, de falsas doctrinas, de falsos profetas, etcétera, etcétera, las consecuencias las vais a experimentar. Y eso es lo que ha ocurrido. La historia ha demostrado que las iglesias famosas del Apocalipsis, las 7, no hicieron bien la tarea. Y por consiguiente lo que vamos a ver dentro de unos días con un grupo de hermanos que vamos a estar allí, pues va a ser montones de ruinas donde antaño hubo una iglesia, pero hoy en día no queda prácticamente nada. Hoy en día Turquía es un país prácticamente musulmán, un país muy grande con una población de más de 90 millones de habitantes y la inmensa mayoría son musulmanes. Entonces, cuando en la Biblia leemos advertencias, cosas que Dios dice, no sigas por ese camino, no sigas practicando ese pecado, que aunque aparentemente no pasa nada, sí va a pasar, tanto a ti como a tu descendencia, es para prestar atención. Dios no viene a complicarnos la vida, al contrario. Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Dios viene a elevar nuestro nivel y nuestra calidad de vida. Él viene a enseñarnos el buen camino para que seamos felices, para que los matrimonios funcionen. Todo lo que hagamos, pues como dice la Biblia, salga bien, seamos bendecidos, seamos prosperados. Y cuando el Señor dice no hagas eso, no es porque sea un dictador, no es porque sea un Dios intolerante, sino al contrario, es un Dios de amor. ¿Cuántos están de acuerdo? Es un Dios de amor. Y como Dios de amor, nos advierte de antemano de las posibles consecuencias que pueden venir si hacemos las cosas mal. Pero también es un Dios que recompensa al que obedece. Es un Dios que recompensa la buena labor, la buena actitud, la obediencia, la santidad, el trabajo, ¿verdad? El sacrificio. Dios honra todo eso. Así es que me gustaría que en esta noche fuéramos al libro del Apocalipsis, porque la verdad que ha sido una bendición escuchar. Hemos hecho varios grupos, creo que 5, si no recuerdo mal. Entre los estudiantes han hecho 5 grupos y cada uno de esos grupos tenía que hablar de una iglesia, primeramente de la ciudad, el origen de la ciudad, la historia de la ciudad, que por cierto ha sido muy interesante, ¿no? Después el mensaje que Dios le dio a las respectivas iglesias. Pero todo esto arranca, y permítame que haga una pequeña introducción sobre este tema. Todo esto arranca porque de todos los discípulos que Jesús tuvo, ¿cuántos fueron? 12. Aunque en un principio, cuando empezó su ministerio, dice que llegó a tener 70. Recuerden que Jesús llegó a tener 70 discípulos. Pero después parece como que algunos no siguieron, se enfriaron,
no estuvieron dispuestos a pagar el precio, a seguir en la brecha, y al final de 70 el grupo se redujo a 12. Y de esos 12, no todos llegaron al mismo, digamos, nivel de consagración, de entrega, de servicio. Sabemos que los más conocidos, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pedro. Juan también fue el discípulo amado. Todos prácticamente murieron como mártires, salvo Judas Iscariote. Había 2 en el grupo que tenían el mismo nombre, que viene de Judá, de la tribu de Judá. Uno era un buen discípulo de Jesús, pero el otro dice que traicionó a Cristo por dinero. Qué terrible, ¿no? Vender al Hijo de Dios por dinero. Lo traicionó, lo vendió. Ese se terminó ahorcando. No soportó la presión de la condenación por el pecado que había cometido. Así que ese no murió como mártir. Y hay otro que tampoco murió como mártir, aunque intentaron martirizarlo en varias ocasiones, que fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron, unos decapitados, otros crucificados, etcétera, etcétera. Pero Juan murió de anciano. Y en el libro del Apocalipsis nos dice que él está desterrado por el Imperio Romano a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos o se iba a morir de hambre, o se iba a morir de frío. No había escapatoria. Era como una especie de isla de Alcatraz. No sé si alguna vez ustedes han visitado la isla de Alcatraz. Yo no sé por qué, tal vez por la película, por la historia que vi, me hacía mucha ilusión visitar la isla de Alcatraz. Y tuve la oportunidad de ir 2 veces. Y es algo increíble, ¿no? Como una isla enfrente de... Bueno, tú vives allí en San Francisco, ¿no? Una isla enfrente de la bahía de San Francisco. Había reunido a un montón de criminales, de presos, etcétera. Y allí estaban en esa isla y de ahí no iban a salir, iban a cumplir cadena perpetua. Hasta que, bueno, luego pasó lo que pasó. El tema es que había una isla donde los romanos mandaban a la gente para que muriera de hambre, de sed, de frío, de lo que fuera. Y era la famosa isla de Patmos. Y Juan está en la isla de Patmos, dice que por causa del testimonio de Jesucristo. No era un criminal, no era un homicida, no era un ladrón, sino que era una persona que había mantenido su fe, su llamado, su servicio al Señor, y como no había forma de matarlo, porque intentaron los romanos en varias ocasiones acabar con su vida, al final dijeron, mira, cojamos al viejo este y lo mandamos a la isla de Patmos y que se pudra, ¿no? Que se muera en la isla de Patmos. Y estando en la isla de Patmos, sin amigos, sin esposa, sin pastores, sin iglesia, sin nada, la Biblia dice que de repente se le apareció el Señor. El Señor sabe dónde estamos, siempre, y cómo estamos. Y dice que cuando Él ve a Jesús, esto está en el capítulo 1, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Porque la forma como su amado Señor Jesús, su Maestro, se le apareció, lo conmovió, lo sacudió de tal manera que no pudo quedar en pie, sino que cae al suelo temblando, muerto de miedo, porque dice que la voz del Señor, que él la conocía perfectamente, porque recuerden que él fue el único que se atrevió a recostarse sobre el pecho del Señor, preguntándole, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando dice que oyó la voz de Jesús, era como estruendo de muchas aguas. Yo no entendí esa expresión como estruendo de muchas aguas hasta que hace muchos años viajamos a Argentina y recibimos una invitación para ir a predicar al norte de Argentina, concretamente a la provincia de Misiones. Y en la provincia de Misiones nos quedamos en la casa de una familia alemana, cristianos evangélicos alemanes o de origen alemán, que un día, teniendo el día libre, nos dijeron, nos gustaría llevarles a ver algo único en el mundo, algo que les va a impactar y no van nunca a olvidar la visita a ese lugar. Y era nada más y nada menos que a las famosas cataratas de Iguazú. Esas cataratas que dividen de una forma natural las 3 fronteras entre Paraguay, Argentina y Brasil. Rumbo a las cataratas de Iguazú, por el camino, faltando kilómetros, veo que el hermano se detiene en el costado, en la vereda, como dice, ¿no? En la vereda, en cómo decimos en España, ya no sé ni cómo decimos en España, en el arcén, es que ya se me va la olla, ¿no? Ya con tanto acento y con tanta gente, ya no sé, fuéramos y camináramos, ya no sé ni lo que digo, ¿no?
Pero bueno, ya se me va la olla, ¿no? Ya mi mujer ni me entiende, que ya se dice pronto, ¿eh? Entonces veo que el hermano se para ahí al costado y me dice, salgan del coche. Yo honestamente pensé, digo, se le habrá ido la olla a este hombre y nos va a dejar aquí abandonados, porque vete tú a saber. Dice, guarden silencio y escuchen. Y se oía como un ruido tremendo, una cosa, parecían como aviones, parecía una cosa muy extraña. Y le digo, ¿eso qué es? Me dice, estamos cerca, estamos llegando a las cataratas de Iguazú. Y ahí fue donde recordé lo que dice el Apocalipsis. Cuando Él me habló, cuando Él habló conmigo, su voz era como estruendo de muchas aguas. Y bueno, cuando llegamos a las cataratas de Iguazú, aquello es impresionante, ¿no? Es increíble, es indescriptible, ¿no? El poder estar allí y ver aquella cantidad de agua, cataratas por aquí, cataratas por allá. Bueno, realmente fue impresionante. Así fue como Juan describe al maestro. Y dice, y cuando le observé los ojos eran como si fueran de fuego, como llamas de fuego, ¿no? Bueno, él comienza a describir al Señor de una forma realmente espectacular, como nunca lo había descrito. Y el Señor le dice, mira, yo me he aparecido a ti primero para decirte, tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Qué hermoso, ¿no? Viejito de casi 100 años, a punto de morir, que no murió allí, murió en Éfeso, donde vamos a ir ahora al lugar donde terminó muriendo con María, porque él fue el que se llevó a María, la madre de Jesús, a vivir a su casa en Éfeso. Pues le dice, mira, primeramente no temas porque quiero darte una buena noticia. Yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y he venido no para simplemente visitarte y darte ánimo y aliento, sino para decirte que escribas todo lo que yo te voy a decir, todo lo que vas a ver, todas las visiones y sueños que vas a tener, escríbelos y mándalos a las 7 iglesias de Asia Menor. Y ahí empieza a recibir una serie de mensajes espectaculares a 7 iglesias que en aquel momento existían, digamos, eran comunidades cristianas, que algunas estaban bien, como hemos visto en estos días, como por ejemplo la iglesia de los filipenses, de la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia maravillosa, y también la iglesia de Esmirna, a la cual no hay ningún reproche. El Señor no le dice, oye, corrijan el rumbo, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a la senda antigua. No, a esas iglesias, al contrario, las anima, las fortalece, les dice, sigan así, no se distancien del camino, retengan lo que tienen, que nadie tome tu corona. Pero a las otras restantes, ¿verdad? A las siguientes 5, le dice cosas tremendas. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Siguen ahí, ¿verdad? Ustedes, ¿no? Ah, vale. Si alguien se queda dormido, por lo menos que no ronque. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, verso 1. Dijimos a los chicos y a ustedes también que la palabra ángel viene del término malaj, que significa ángel o enviado. En este caso era el pastor de la iglesia, que se le llama ángel porque es el enviado, ¿no? Es el responsable de la iglesia. Escríbele y dile que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, las estrellas dice que eran como los pastores, los líderes de las iglesias, y los candeleros de oro eran como las congregaciones. Dile lo siguiente, escríbele una carta y dile el siguiente mensaje. Yo conozco tus obras. Por cierto, esta frase la van a encontrar en las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A las 7 se lo dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oye, de momento lo que estamos leyendo es tremendo. Sinceramente, si yo recibo una carta, un mensaje del Señor y me dice, conozco tus obras, has tenido paciencia, etcétera, etcétera, yo digo, bendito sea Dios, qué bueno que el Señor está viendo lo bien que estamos haciendo las cosas. Pero ojo, cuidado, ahora viene el mensaje fuerte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, el tengo contra ti es a la iglesia o al pastor. Porque no dice tengo contra vosotros, ¿no? Sino tengo contra ti. Porque el mensaje lo recibe el pastor. Ahora, si el mensaje es al pastor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ese mensaje el pastor tenía que decirlo en la iglesia.
No era un mensaje privado. Es decir, toda la iglesia se iba a enterar, pero no solamente en el siglo I, sino hoy en día. Nos estamos enterando de que probablemente el que había dejado el primer amor no era tanto la iglesia, sino el pastor, o el pastor y también la iglesia. Si el pastor había dejado el primer amor, terminó transmitiendo su falta de amor y de devoción al Señor a la iglesia y contagió a la congregación. Y esto es terrible, porque en la palabra de Dios, y voy a ponerle varios ejemplos porque me gusta siempre predicar con ejemplos para que quede claro el concepto, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de transmitir nuestra genética. Es decir, nuestros hijos genéticamente se demuestra que son nuestros, ¿no? Cuando se hace una prueba de paternidad, pues hombre, se hace para comprobar si este señor es o no el padre, ¿no? Pues la madre no hay duda, pero el padre, en fin, pues ya sabemos, ¿no? Pero no solamente podemos transmitir nuestra genética, sino también nuestra parte espiritual, también la transmitimos. ¿Cuántas veces hemos oído que a lo mejor vemos a un hijo o a un nieto y dicen, es igualito al abuelo? ¿Han oído eso? Cuidado con decir eso, ¿eh? Es igual que el padre, igual que el padre. Vamos, la copia del padre. Y no se refieren tanto al aspecto físico, sino que dicen la forma de caminar, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de enfadarse, la forma de vivir igualito al padre, al abuelo, al tío, al sobrino, lo que sea. Y es que la Biblia nos enseña que nosotros también podemos reproducir y transmitir nuestra parte espiritual, la buena y la mala. Ojo, la buena y la mala. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día el Señor llamó a sus discípulos y les dice, quiero que vayan de 2 en 2 a las poblaciones, a las regiones donde yo posteriormente voy a ir a visitarlas y a predicar la palabra? Los mandó de 2 en 2. Y les dijo, cuando lleguen, por ejemplo, a una casa, si no os reciben, si no quieren daros hospedaje, que era lo habitual en aquella época, ¿verdad? Hoy en día hay pensiones, hay hoteles, hay hostales, pero en aquella época el tema de la hospitalidad era algo en aquella cultura que se le daba mucha importancia. Vean todos los ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que le daba hospedaje a un peregrino, a un extranjero, y hasta tenía que dar la vida por la persona que hospedaba, ¿no? Vean el caso de Lot y otros ejemplos, ¿no? Pues si no reciben, dice, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero si en algún lugar os dan hospedaje, os atienden bien, os reciben, etc., vuestra paz, ya no habla el Señor de su paz, sino habla de la paz que ellos ya tenían, porque una vez el Señor le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, mi paz yo se la he transmitido a ustedes. Ustedes son portadores de paz. Por eso dice una de las bienaventuranzas que los hijos de Dios serán pacificadores, o los pacificadores serán reconocidos como hijos de Dios. En este caso, esta gente era portadora de paz. Vuestra paz reposará sobre esa casa. No sé cómo estaría ese hogar, pero lo que está bien claro es que la presencia de 2 de mis discípulos va a cambiar la atmósfera, va a cambiar el ambiente espiritual. Luego transmitimos, no solamente la parte genética, ¿no? Aspectos físicos, etcétera, sino también aspectos espirituales, repito, en lo bueno y en lo malo. En el Antiguo Testamento, Moisés está en pleno desierto tratando de atender a millones de personas que recién han salido de un tiempo de esclavitud y que los tiene que conducir por medio del desierto, toda la península del Sinaí, para llevarlos a la tierra prometida, la tierra de Israel o de Canaán, o el nombre que ustedes le quieran poner. De repente aparece por allí su suegro, que se había quedado en Madián cuidando a su familia. Y llega con su esposa, con sus hijos, Jetro, su suegro, y observa cómo vive y cómo actúa Moisés, cómo es un día normal en la vida del pastor, en la vida de Moisés. Y se da cuenta que Moisés se levanta muy temprano a la mañana y él empieza a enseñar la palabra, a darle un consejo a a tratar de arreglar el lío de estos dos que están peleados, a tratar de arreglar el problema de aquella señora que ha perdido al marido, y está todo el día atendiendo una gente, y 2 y 3, cientos de personas, y entonces al final del día le dice Jetro, perdona, pero esto no va, esto no funciona, esto no es así. ¿Tú cuánta gente puedes atender por día? ¿100? ¿200? ¿300? Que tienes 5 millones de personas aquí, que tú vas a reventar, que tarde o temprano, por mucha gente que atiendas,
no los vas a atender a todos y encima te vas a terminar enfermando y vas a terminar mal. Entonces Jetro le da un consejo a Moisés, que Moisés podía haber dicho, tranquilito que yo soy Moisés, cuidadito que no soy cualquiera. Y Jetro le dice, mira, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a compartir la carga. Dile a una persona, tú te vas a encargar de 10, tú de 100, tú de 500, tú de 1000, que ellos arreglen los problemas cotidianos y cuando hay algún problema gordo que se le vaya de su capacidad, pues que vengan a ti y te consulten. Pero tienes que comenzar a repartir porque de lo contrario esto no funciona. Y dice que escogió a 70 personas de su confianza, se fueron a la carpa. El tabernáculo era una carpa como esta. El primer lugar del mundo donde Dios decidió vivir fue en una carpa. Qué bonito, ¿no? Y dice que Dios tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a ellos. Si no había competencia, no había rivalidad, a ver quién predica mejor, quién canta mejor, quién es más guapo, quién es más feo, sino que eran 70 colaboradores de Moisés que le iban a ayudar a él en la carga, en las responsabilidades inmensas que tenía de atender a aquella masa de gente. Entonces tú tienes que partir de la base que antes de tu conversión y después de haberte convertido a Cristo, tú vas a transmitir lo que tú eres. Vas a transmitir tu falta de espiritualidad o tu espiritualidad. Vas a transmitir muchas cosas de tu vida queriendo sin querer. Así que volviendo a la iglesia de Éfeso, si tengo contra ti, pastor, que has dejado tu primer amor, tú has transmitido tu falta de amor a la congregación. Y la congregación al final ha terminado pareciéndose al pastor. Porque dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Qué importante es esto del primer amor. Qué importante es tener a Dios en primer lugar en nuestra vida, no como un añadido, ¿no? Bueno, tengo un coche, tengo una casa, tengo nietos, tengo una mujer, tengo un marido, tengo, y además también tengo a Dios. No, es que no es una lista donde yo voy metiendo cosas que me convienen o me interesan o en un momento determinado me pueden abrir el camino en la vida, sino que el primer amor es el primer amor. Dios es lo primero en mi vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuál es el mandamiento? Mira que hay mandamientos en la Biblia, En los primeros 5 libros hay ya 613. Y le dicen, ¿y de todos los 613, cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento 3 veces al día lo repiten todos los creyentes o practicantes en Israel por la mañana, por la tarde y por la noche. Todos los días, 3 veces al día, ¿verdad? Lo primero en la vida es nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios. Cuando Dios no es lo primero y otras cosas o personas ocupan el lugar de Dios, después no te quejes de las consecuencias a corto o a largo plazo que pueden venir a tu vida. Dios no es un añadido más en tu mochila del viaje de la vida, sino que Él tiene que ser lo prioritario, lo más importante en la vida. No te acostumbres a informar a Dios de tus planes, no te acostumbres a decirle a Dios lo que tú ya has decidido hacer y encima después te enfadas cuando tu plan o tu proyecto no salió bien, sino acostúmbrate a consultar con el Señor y a decirle, Señor, como dijo aquel, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú amas al Señor, no tienes problema en sacrificarte por Él. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y no porque yo lo diga, sino ya Albert Einstein, que descubrió el poder de la bomba atómica, dijo, hay un poder más grande. Porque la bomba atómica es un poder que destruye. Pero el poder más grande del universo, que edifica, que transforma las vidas, es el poder del amor. Tal vez por eso dirá la Biblia que Dios es amor. Y ese amor lo expresó, ese amor lo manifestó, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, la pregunta que nos hacíamos en estos días es la siguiente. ¿Nos puede pasar a nosotros, creyentes del siglo XXI, lo mismo que le pasó a la primera iglesia mencionada en el Apocalipsis capítulo 2? ¿Nos podemos también enfriar nosotros? ¿Podemos enredarnos en las cosas de este mundo? ¿Podemos
desplazar a Dios de nuestra vida por nuestras obligaciones, por nuestra responsabilidad o por lo que sea? Claro que sí, no te quepa la menor duda. Mira, yo he visto que en todas partes del mundo el corazón del hombre es igual. Da igual si vas a Uruguay, a México, a Estados Unidos, a Bolivia, a Perú, a donde sea. El corazón del hombre en todas partes es igual. Los creyentes tienen los mismos problemas en todas partes del mundo. Da igual a la iglesia que vayan, si llevas poco tiempo o llevas mucho tiempo. La cruda realidad es que si nosotros bajamos la guardia y no hacemos del Señor la base y el fundamento de nuestra vida, nos puede pasar lo mismo o peor que lo que le pasó a los cristianos de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos da advertencias, nos enseña, nos indica el camino para que no cometamos los mismos errores que aquellos hermanos nuestros cometieron y que lamentablemente no hicieron nada para corregir el rumbo. Porque oye, si alguien reconoce que ha pecado, si alguien reconoce que se ha enfriado, si alguien reconoce que no está haciendo las cosas bien, pues lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Mira lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo. Estamos en Apocalipsis 2. Le dice en el versículo 5. Si lo tenéis y queréis leerlo conmigo, fenómeno. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, esto se puede corregir. No es que ahora esto es una catástrofe, y bueno, hemos entrado en una decadencia espiritual, ya no somos la sombra de lo que éramos, ya no tenemos ese fervor, esa pasión, ese amor. Bueno, pues apaga la luz y vámonos. No es así. El Señor señala el pecado con el propósito, con el objetivo de que la iglesia sea confrontada con su realidad y se arrepienta. Y arrepentirse no es 4 lágrimas como el cocodrilo. Arrepentirse en el idioma original es cambiar de dirección, es cambiar de rumbo. No decir, ay, mira, perdóname, lo siento, pero sigues igual. Entonces eso no sirve de nada. El arrepentimiento es si yo voy en una dirección y de repente Dios me confronta, Dios me dice, oye, por ahí vas mal. Como dice Proverbio, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Arrepentirse de verdad es cambiar de dirección y decir, yo ya no quiero saber nada de lo que hacía, sino que cambio de dirección porque he reconocido y le he pedido perdón al Señor y quiero hacer las cosas, como dice la Biblia, decentemente y con orden. ¿Creen ustedes que la iglesia respondió positivamente a la oferta o al llamado o a la propuesta del Señor? En absoluto. Porque hay un factor que mucha gente olvida y es lo que la Biblia llama o lo que nosotros conocemos como libre albedrío, que no se anula cuando una persona se convierte a Cristo o a lo que sea, sino que el libre albedrío lo tiene el ateo, lo tiene el cristiano, lo tiene el budista, lo tiene el musulmán y lo tiene todo ser humano. Y es la capacidad de tomar decisiones, de rebelarse en contra de lo establecido si así le apetece, aunque luego después asume las consecuencias. Ya desde el principio de la Biblia hasta hoy en día vemos que ese libre albedrío, esa capacidad de obedecer o de rebelarme, de ir por un camino o por otro, sigue latente en todos los seres humanos, en toda la raza humana. Vemos que es muy fácil echarle la culpa a Dios de tragedias, de guerras, de esto y aquello. Pero oye, y el libre albedrío, la capacidad de decir, oye, tenemos la capacidad de eliminar el hambre del mundo. Pero no, vamos a invertir ese dinero en cohetes, en misiles y en bombas. Bueno, pero tienes la capacidad, tienes el poder, tienes los medios para alegrarle la vida a la gente, pero has decidido amargarle la asistencia al pueblo, al país o a lo que sea. Exactamente igual ocurre en nuestras vidas, en los aspectos espirituales. El libre albedrío dice, no, yo prefiero adorar al palo. Ok, pues adore al palo. ¿Quién le prohíbe que si usted quiere postrarse ante un palo o ante el sol o ante la luna o ante un perro o ante una rata como hacen en la India, ¿lo quieres hacer? Hazlo. Pero Dios en su palabra te dice, mira, las consecuencias de darle rienda suelta a tu libre albedrío de una forma distorsionada y equivocada son esta y esta. Y por eso creo que la última vez que estuve aquí les dije, no sé si lo hicieron, por eso lo vuelvo a repetir,
lean por favor cuando puedan detenidamente el capítulo 28 de un libro que se llama Deuteronomio. Ya sé que es un nombre un poco raro, pero el quinto libro de la Biblia se llama Deuteronomio. Y el capítulo 28 es una bomba, es una maravilla. Y se titula Consecuencias de la obediencia. Y la otra parte, Consecuencias de la desobediencia. Y te habla de cosas que tú dices, pero si esto podíamos perfectamente haberlo evitado, si hubiéramos obedecido a Dios, pero tu libre albedrío te ha jugado una mala pasada. Que como dice la Biblia, creyéndote sabio, te has convertido en un estúpido, en un ignorante. Y creyéndote superior, tu inteligencia, tu sapiencia, tu conocimiento, te ha llevado por un camino distorsionado, porque no significa que una persona culta o estudiosa o con carreras universitarias, etcétera, etcétera, también en la parte espiritual tenga muchas luces. Y si no, estudien ustedes la historia de los griegos, toda la filosofía y cultura griega. Es alucinante, ¿no? Séneca, Platón, Aristóteles, gente culta, gente con unas capacidades intelectuales, gente que incluso inventaron las Olimpiadas y que le daban una importancia tremenda al culto al cuerpo, al hedonismo y todo eso. Después resulta que eran idólatras, eran auténticos salvajes. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona aparentemente tan culta o tan inteligente haya sido capaz de postrarse ante una rata y adorarla? O hacer un sacrificio humano pensando que está agradando a un Dios. Y cuando ya te metes a estudiar la mitología griega, tú dices, madre mía, serían muy inteligentes, pero no eran sabios. No confundas ser inteligente con ser sabio. Y la palabra de Dios nos dice que sí, la inteligencia te puede abrir el conocimiento, te puede enseñar muchas artes y ciencias y lo que tú quieras, pero si no eres sabio, tu conocimiento se te vuelve en tu contra. Y ese fue el gran problema de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tuvo su oportunidad, pero no la supo aprovechar. Y yo tengo un dicho o una creencia y es la siguiente. Yo creo que hay oportunidades que vienen una vez en la vida. Te subes al carro y las aprovechas o pasó por delante de tu nariz y nunca más vendrá. Puede ser que otras cosas vengan en otras ocasiones, pero si dice la Biblia, si Dios toca y llama a tu corazón, no lo endurezcas. No te embrutezcas, no te eches piedras contra tu propio tejado, porque cuando Dios habla, siempre es para tu beneficio, tu desarrollo y tu crecimiento espiritual. No vamos a analizar todas las 7 iglesias, porque si no nos llevaría aquí mucho tiempo, pero sí quiero analizar una más. Vengan conmigo a la última, ¿de acuerdo? Hemos visto la primera. Vamos a ir a la última que se menciona de la lista. Tenemos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y como decía un hermano en estos días, ya aprendió, Laodicea. Pero le dijimos la Odisea. Ah, sí, eso, la Dicia. No, bueno. El último mensaje que el Señor le lanza a una iglesia la encontramos en el capítulo 3. ¿Lo tenéis? Versículo 14. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea y dile lo siguiente. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Una vez prediqué y enseñé un mensaje sobre la palabra amén, que está formada por 3 letras. El Melch Neemán, es como mi Dios es fiel. Y todos los libros del Nuevo Testamento, si os fijáis, terminan con la palabra amén. Es como decir, así sea, ¿no? Estoy de acuerdo con esto. El Señor Jesucristo le dice una vez más a esta iglesia, yo conozco tus obras. ¿Cómo no las va a conocer? Pero el problema de esta iglesia es que no se terminaban de definir. No eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Y dice el Señor, ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la primera vez en la Biblia que encontramos esta expresión, te vomitaré de mi boca. Hay otras expresiones duras como cerraré las ventanas de los cielos, no caerá lluvia, no caerá, la bendición. Pero eso de te vomitaré de mi boca es la primera vez que aparece en el texto bíblico. El problema de esta iglesia es que no terminaba de decidirse.
Creían, pero no vivían en consecuencia a su creencia. Mezclaban las cosas, ¿no? Incluso llegaron a decir de ellos mismos, nos hemos enriquecido. Una iglesia que le dio lugar al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. De ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de esta actitud terrible? Que perdieron la gracia, la presencia del Señor del culto de la iglesia. El Señor dice, aquí estoy en la puerta, ¿eh? Imagínense ustedes por un instante que esta reunión, donde hemos cantado con los chicos que nos han ayudado en la música, donde Daniel ha compartido un poco de la palabra, Rubén un poco también, donde hemos estado aquí un rato, un grupo de creyentes que amamos a Dios, resulta que ahora nos enteramos que Cristo no ha estado con nosotros. ¿Se imaginan eso? Entonces, ¿a quién estuvimos cantando? Porque ustedes no vinieron a cantarme a mí. Nosotros hemos venido a adorar a Dios, ¿sí o no? Hemos venido a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de Manolo. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios a través de la boca de Manolo o de quien corresponda, ¿no? Hemos venido a cantar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No hemos venido aquí a hacer un paripé, como si no tuviéramos otra cosa que hacer en la vida. Claro que tenemos muchas cosas que hacer en la vida, pero hoy hemos decidido que vamos a hacer un alto y voy a venir para estar con mi Señor, con mi Dios, al cual amo, no lo veo, pero sé que está conmigo. Y hemos cantado sabiendo que Él está aquí con nosotros. Pero el problema de esta iglesia es que habían perdido. Es decir, Dios ya no quería estar en ese sitio. Oye, eso es una tragedia. Ya Dios no se encontraba a gusto en aquel lugar. Tal vez por su orgullo, su soberbia, su arrogancia, su doble vida, su doble moral, por lo que sea. Ya Dios no estaba en aquel lugar. Por eso yo siempre digo, oye, cuando vayas a un lugar, asegúrate de que Dios esté allí o que Dios te va a acompañar para ir allí. Porque si no, yo no voy ni loco. Yo para ir a un lugar donde sé que mi Dios no viene conmigo, ¿para qué voy a ir? ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto y un día Dios en un tiempo de oración le dijo, no voy a ir más con vosotros? Parafraseando la conversación le dijo, porque ya me tienen harto. Y un día los voy a terminar destruyendo, le dijo el Señor a Moisés. Me provocan tanto a ira, pecan tanto con una desfachatez, con una falta de temor de Dios, que al final los voy a terminar destruyendo. Pero tú no te preocupes, que yo de ti voy a levantar otro pueblo. Y entonces Moisés le dice, ¿cómo? Y entonces, ¿qué va a decir la gente? Fíjate, Dios sacó a este pueblo de la esclavitud con la intención de llevarlos a la tierra prometida y no fue capaz de llevarlos. Los tuvo que destruir por el camino. Señor, ¿qué va a pensar la gente de ti? ¿Cómo Moisés se preocupaba de la opinión de Dios? ¿Verdad? Y le dice, de eso nada. ¿Y entonces qué hacemos si no vienes tú con nosotros? Y le dice Dios, le propone Dios a Moisés. Le voy a decir a un ángel de todos los que tiene Dios por ahí, le voy a decir que un ángel vaya con ustedes, pero yo no voy a ir más. Me han cansado. ¿Y saben lo que le dijo Moisés? Tremendo, ¿no? Si tú no vienes conmigo, yo no me muevo de aquí. Yo no quiero que me acompañe un ángel. Yo quiero que me acompañes tú, Señor. Si tu gloria no va a venir conmigo, si tú no me vas a acompañar, yo de aquí no me muevo. Prefiero estar en el desierto con Dios que en un paraíso sin Dios. Entonces Dios dijo, vamos otra vez a acompañarles y a llevarles a la tierra prometida, ¿verdad? Qué Dios de amor, qué paciencia, qué misericordia, madre mía, qué increíble. Pues la iglesia de la Odisea, que nunca nos pase eso a nosotros, ¿eh? Que nunca nos ocurra perder la presencia de Dios y encima creer que no hace falta que la tengamos o no, porque ellos dijeron, de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Cómo es posible que un creyente diga, de ninguna cosa tengo necesidad? ¿Hay alguien aquí que opine así? Yo no tengo necesidad de más amor, ni de más misericordia, ni de más gracia tuya. No me hace falta nada. Autosuficiencia pura y dura, soberbia. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu y la soberbia. Sin Dios, ¿qué somos nosotros sin Dios? Señor Jesucristo lo dijo bien claro, por eso hay gente que Jesús le cae mal a mucha gente, porque era muy claro y muy directo, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Y se compara, claro, en aquella cultura, en la cuenca mediterránea, nosotros entendemos muy bien estos versículos porque hemos sido criados entre higueras, entre palmeras, entre viñas, y aquí hay un montón de viñas, esto es una región de vinos, ¿verdad? Y dijo Jesús, yo soy la vid,
Vosotros sois los pámpanos. Si cortas el pámpano de la vid, se termina secando. O te lo comes o dentro de poco tiempo se secó. Así sois vosotros. Yo soy el que os doy la vida. Yo soy la existencia misma. Si ustedes se separan de mí, ustedes no llegan ni de aquí a la esquina. Pero ese es el juego favorito del hombre. Demostrarle a Dios que sin ti yo puedo alcanzar grandes objetivos en la vida. Y no te digo que puedas alcanzar grandes objetivos, pero no alcanzarás la gracia y la misericordia de Dios con lo que tengas, sino con lo que llegues a hacer. Y por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el tesoro más grande que tenemos es la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios no habita en un lugar específico. ¿Te imaginas? Como en aquella época, que tenían que ir al tabernáculo o tenían que subir las tribus de Israel al templo de Jerusalén, porque allí era donde Dios había decidido radicarse, morar, vivir. Pero ya esa época ya no es así. Ya Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vayas en una cárcel, en un avión, en un submarino, en la playa, acostado, levantado, de noche, de día, solo o acompañado, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo. Eso es lo más grandioso que nos puede pasar como creyente. Y esa es la bendita esperanza de saber que yo nunca voy a estar solo. Siempre el Señor va a estar a mi lado, aunque no lo sienta. Aunque no lo vea, no me hace falta, porque yo sé que Él es fiel a la palabra que me ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, por eso estamos disfrutando tanto en estos días, porque estamos estudiando juntos la Biblia y es una bendición que ellos echarán de menos cuando termine este tiempo aquí. Sin lugar a dudas van a decir, oye, qué bonito era cuando nos reuníamos allí, nos hacían la comida. Qué bonito era aquello, juntos, bromeando, riéndonos. Todo tiene un tiempo en la vida. Ahora es el tiempo de preparación, de empaparnos de su presencia. Luego llegará el momento de dar. Pero vamos a ser agradecidos en esta noche. Póngase de pie si es tan amable. Y dígale, Señor, muchas gracias. Que nunca nos ocurra a nosotros las cosas que lamentablemente a otros creyentes en otras épocas, en otras edades, les sucedieron, Señor. Que todo esto abra nuestros ojos y nos hagan ver la realidad de la importancia de vivir cerca de Dios lo máximo posible, Dios mío. Que no nos atrape el sistema de este mundo, que no nos enrede las cosas de este mundo, porque es tan sutil, Señor, ese camino. Pero ayúdanos a tener criterio propio, ayúdanos a echar raíces, ayúdanos a identificarnos contigo donde quiera que vayamos. Ayúdanos a ser cristianos serios, responsables, maduros, firmes en la fe. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por todos los hermanos que han venido esta noche a este lugar. Te pido una gran bendición para sus vidas. Y te ruego que todo lo que hayamos hecho aquí haya sido de tu agrado, Señor. Guárdanos al salir. Oramos también por esta ofrenda que también forma parte del culto. Y oramos para que todos cuando nos marchemos a nuestros respectivos hogares y mañana nosotros cuando viajemos horas en la carretera para ir a visitar a otros hermanos, ven con nosotros, Señor. Usa nuestras vidas y que podamos ser portadores de bendición y de paz a todo lugar donde vayamos. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Fuertes aplausos al Señor. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Amén.